¿Puedes dar un aplauso, por favor? Nada, es para el... Así. Ya sé, te estoy molestando. También tengo el podcast, así que sí, para que se el aplauso. Ay. Estás escuchando Nada Personal con Cristian Estrada. Bueno, ¿cómo están? Estamos en otro Nada Personal con Cristian Estrada. Hoy tenemos a Emily Chávez. Emily Chávez ayuda a familias en caos para poner orden y estructura en menos de 3 meses. Así es. ¿Cómo llegaste a ese número, 3 meses? O sea, Con muchísimo trabajo, muchísimos años de hacer prueba y error, pero ¿sabes qué? Que me inspiró muchísimo la necesidad familiar. Los papás necesitan ayuda rápido, necesitan cambios rápidos y utilizando varias técnicas y metodologías, uní todo para hacer que funcionara en menos de 3 meses. ok. Bueno, no la había presentado, se me fue el onda. Emily Chávez, ¿cómo estás? Muy bien, qué emoción. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo está aquí todo el público de Nada Personal? Bueno, Emily, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde vienes? Pues yo nací en la Ciudad de México, tengo 2 nacionalidades, soy franco-mexicana y bueno, pues estudié prácticamente toda mi vida en México, aunque me fui a Francia un rato, me fui a Italia a vivir también, pero pues ya llevo aquí muchísimo más tiempo en México que en cualquier otro país. Entonces, pues sí, pues mexicana, tengo mi pasaporte mexicano, así que pues soy mexicana también. Ok. ¿Y cómo es crecer con las 2 nacionalidades? Es espectacular. Fíjate que neurológicamente y a nivel emocional y de percepción de cosas, entre más idiomas hablas o entre más lugares conoces, más visión tienes del mundo y no nada más te quedas con una perspectiva. Entonces el hecho de ser bilingüe o trilingüe o políglota te hace tener una visión mucho más amplia del mundo porque tienes mucho más vocabulario para poder expresarte y entender situaciones que no se entienden en otro lado, ¿no? Es como cuando algún mexicano quiere traducir alguna expresión mexicana que no existe como chido, ¿no? ¿Cómo lo expresas en otro país? Pues tú, yo puedo decirlo en inglés, en francés, en español, en italiano. Sí, es que está chido, porque sí lo entiendo y entiendes esa cosa. Entonces te abre mucho más el mundo y la perspectiva y la comprensión humana, que eso es lo más bonito de lo que hago, ¿verdad? ¿Cuál es el idioma que prefieres? Híjoles, creo que el español. Pero estoy entre el francés y el español, como si lo tengo muy cerca. Hay veces que me cansa mucho hablar en español y entonces empiezo a hablar en francés, hay veces que hablo mucho en francés y ya me cansa hablar en español, sobre todo con mis hijos, entonces pues eso, es mi lengua, es la lengua materna de la casa, entonces sí puede ser así, pero la verdad es que hablo todos los días en español. Ok, oye, ¿cómo llegas a esto de querer ayudar a las familias? ¿De dónde viene esa pasión? De mí misma, de mi propia historia. Yo creo que cuando nosotros como seres humanos encontramos lo que nos apasiona en la vida, trata de nuestra propia idea, de nuestra propia vivencia. Entonces el hecho de que yo quiera ayudar a las familias es porque yo necesité ayuda cuando yo era niña y estuve sola cuando necesitaba ayuda y no quiero permitir más abusos en el mundo. Yo creo que por eso, también por la historia de mis hijos, que también recibieron abuso por parte, el bullying más grande de que recibieron fue en mi casa, ¿no? A pesar de yo estar ahí y eso lo permití por falta de entender las herramientas y entender los límites que podemos tener en nosotros como seres humanos por maltrato también, ¿no? Entonces, pues sí, por mi historia personal. Okay. O sea, esto de ayudar a las familias es más reciente o ya lleva... Es más reciente. Fíjate que todo empieza, bueno, obviamente con mi historia, lo que quieras, la idea de querer ayudar a los demás, ¿no? Pero yo tengo trastorno de déficit de atención, entonces desarrollé unas técnicas muy buenas de estudio, que de hecho ya te compartí algunas, espero que las hagas. Sí, ya te estoy haciendo. Va lento, pero seguro. Sí. Que es lo importante. Son muy interesantes porque realmente lo que logré durante mucho tiempo fue ayudar a niños con muchos problemas de educación en donde realmente se
pues ya estaban hasta corridos de las escuelas, ¿sabes? Eran maltratados en sus casas, en las escuelas. Los adolescentes con mayor problema son mis favoritos, porque son los cambios más grandes que realizo. Entonces, ayudándoles y dándoles estas técnicas de estudio, les cambiaba la vida y podían empezar a conectar mejor, no nada más con ellos mismos, sino con su entorno, o sea, tanto en la escuela como en su casa, en su familia, porque pues obviamente se enfrentaban al famoso dicho de lo único que tienes que hacer y no lo sabes hacer. Sí, porque no trabajas, solo estudias, solo tienes que ir a la escuela y lo haces mal, sí. Exactamente. Entonces empecé a luchar en contra de eso, dándoles las herramientas suficientes y necesarias a los niños y cambiándoles la vida. O sea, tengo muchos alumnos que pues ya, o sea, salieron con excelencia, con becas académicas, ya son varios doctores, de verdad he cambiado muchas vidas y he estado muy padre. Y ahí empezó todo. La verdad es que al darme cuenta que realmente podía yo a enseñarle a los papás a hacer estos cambios conductuales en casa, podía ser mucho más efectivo mi ayuda a los niños. Entonces, por eso implementé Academia para Padres. Academia para Padres, que también es un podcast. También es un podcast, ¿sí? Sí, me había dicho que es el número 1 en crianza. Sí. Sí, en México y en... ¿En México? En México. En México es más difícil llegar a más lados y así. Sí. Siempre es más fácil empezar en tu país, pero la verdad es que estoy muy contenta. ¿Nunca has pensado hacerlo en otro idioma? Sí, pero la verdad es que ya tú sabes que esto de las redes sociales y tener tu marca personal ya en un idioma es muy complejo, y como para poderlo hacerlo en otro idioma sí necesitaría volver a empezar y apenas está arrancando el proyecto a nivel masivo y para toda la gente, ¿no? Para ponerlo en plataformas en donde lo puedan hacer autodidacta todo este proyecto, y entonces quiero terminar de arraigar esta, pues sí, de darle la fuerza suficiente como para que ya cambie las suficientes vidas necesarias para estar tranquila, para poderlo hacer en otro idioma, como no, con mucho gusto. ¿Cómo no? Ok. Oye, eso me llamó la atención que dijiste que por el trastorno a los chavos que los sacan de las escuelas. O sea, hay problema... Pues sí, generalmente los niños latosos los corren de las escuelas, ¿no? Son los que no pueden con las matemáticas, no entienden. Y son lo que latosos por el trastorno. Sí, realmente no hay en el trastorno de déficit de atención hay muchos malos entendidos. El primer malentendido es la falta de madurez cerebral. La verdad es que cada humano madura diferente y entonces en este sistema analógico de estudio tan castrante, en donde nos obligan a ser parte del sistema capitalista, en donde necesitan los trabajadores ciertas características y nos cortan estas alas creativas, ahí nos vuelcan a tener que ser las máquinas que necesita el sistema. Entonces, todas las personas que no tienen la capacidad cerebral de poder adaptarse rápidamente desde muy temprana edad, pues son corridos, lastimados, humillados por los propios maestros. O sea, realmente la ignorancia pedagógica es enorme. Y entonces sí, efectivamente empiezan pues todo este maltrato ay, qué burro, no sabe leer, entre los compañeros, entre el maestro mismo, de que no, mejor tú no, porque tú no sabes leer bien, o tú de todas formas, ¿para qué te platico algo? ¿O para qué te hago participar en clases? Y de todas formas vas a ser barrendero, ¿no? Son comentarios que lastiman, humillan a las personas fuertes. Y le rompen lo que yo les llamo las vasijas. Oye, en paternidad efectiva se habla de las vasijas. Se rompen las vasijas de la valía, de la conexión, de la confianza, de la pasión, y te quitan las ganas de vivir. O sea, realmente sí. Entonces empiezas con depresión, con tristeza, con que yo no valgo nada, y si además llegas a tu casa y no entiendes la tarea, porque no es posible que tú puedas entender a dónde llevas el 1 cuando estás restando, porque sabes que lo tienes que llevar, pero no sabes a dónde, es realmente catastrófico, porque los papás se molestan muchísimo, se frustran, les sobrepasa la paternidad, y es ahí en donde empieza la humillación también, y dicen, a ver, lo único que tienes que hacer es ir a la escuela, y lo haces mal. Entonces le quitas todo el valor y la razón de existir a un ser humano.
Y pues sí, efectivamente de ahí empieza la depresión, empiezan a ser más latosos porque en vez de poner atención en la escuela, tienen que ser los latosos que dicen los papás, los maestros y todo. Y es una manera de ponerse una máscara para contrarrestar la ignorancia. Ok. Oye, algunas cosas que estabas diciendo me llamaron mucho la atención cuando te conocí. Que me dijiste que esto lo hacías sin ningún medicamento. Sin ninguna, sin las pastillas, sin lo que luego la gente pues le gusta consumir para cambiar esa conducta. Entonces, ¿estás peleada con los medicamentos? No, no estoy peleada porque yo utilizo medicamentos, mi hijo también utiliza medicamentos antidepresivos, porque pues yo de verdad, después de tantos años y todo, pues son comorbilidades que se generan. Una comorbilidad es que tú tienes un padecimiento madre, por decirlo, y empiezan a salir como tumores alrededor de ese padecimiento. Entonces, por ejemplo, con el trastorno de déficit de atención es muy común la depresión, por lo que yo les acabo de contar. Es muy común el Asperger, por ejemplo, el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno de aprendizaje. Obviamente, cuando tú lo ves, pues ya lo que les acabo de explicar, pues va muy de la mano, es muy lógico. Si te la pasas lastimando a un niño o insultándolo, pues obviamente le vas a romper cualquier gana de ser socialmente aceptable, o va a cumplir con las necesidades sociales y las etiquetas sociales ya impuestas. Entonces tiene que actuar de la manera de ser un latoso. Entonces, por ejemplo, pues ya es que latoso, tú no sabes, tú eres un burro. Bueno, pues entonces ya para qué le hago algo en mi vida si de todas formas voy a ser un burro, ¿no? Y entonces adoptas ese personaje que te impone la sociedad. Ok, pero lo que tú trabajas, dijiste que se hacen sin medicamentos, ¿no? No me gustan los medicamentos, o sea, no, porque lo que hacen los medicamentos con los padres de familia es que los padres de familia, cuando se ven rebasados por la situación del niño, dicen, apágalo, por favor, ya no lo soporto, ¿ok? Porque no tiene esta idea, esta comprensión de qué hacer. Ok. ¿Qué hago con mi hijo? Entonces los pediatras, los pedagogos, los psicólogos, los terapeutas dicen siempre a los papás, necesitamos de su apoyo en casa, a los padres de familia. Pero los padres de familia dicen, ok, yo lo hago, pero ¿y cómo se hace eso? ¿De dónde se come? ¿Cómo le hago? Yo te apoyo, pero ¿cómo le apoyo? No tengo idea, no tengo las herramientas pedagógicas ni de medicina ni de nada. Y entonces el hecho de que tú no mediques al niño ayuda a tú tener empatía como mamá con tu hijo con un padecimiento y poder entender y adaptarte a su necesidad para ayudarlo a salir adelante y no nada más apagarlo, ¿no? Con un medicamento. Por eso soy especialista en hacerlo sin medicamentos. Ok, eso de apagarlos, ¿sí se vuelven como muertos en vida o no tanto así? Sí. Sí. Ay, güey. Sí. Así como que ya no reconoces al que es tu hijo, o sea, es como... No, realmente les quitas les disminuyes esta acción o esta hiperactividad o esta reacción, entonces realmente se la pasan así, pueden estar mucho más deprimidos, mucho más enojados, dependiendo dependiendo de cómo asimila el ser humano pequeño que la cantidad de medicamento, ¿no? Entonces se tienen que ir ajustando los medicamentos, pero muchas veces ni siquiera están bien diagnosticados. Se ha probado y comprobado que los diagnósticos de trastorno de déficit de atención realmente se hacen, bueno, o se hacían hasta hace muy poco tiempo, con cuestionarios. Entonces todo dependía de la percepción del terapeuta. Si el terapeuta decidía que sí, tenía trastorno de déficit de atención, entonces se diagnosticaba con trastorno de déficit de atención. Pero ahora, ya en el Hospital Infantil de México, ya hay un sistema de radiología en donde con una resonancia magnética pueden ver realmente si las conexiones neuronales son de una persona con trastorno de déficit de atención o no. Así que si necesitan, por supuesto que me pueden escribir, yo les doy el dato de los médicos que lo hacen para realmente estar 100% seguros de que un niño tiene un trastorno de déficit de atención. Ok. ¿Cuánto cuesta un estudio así? No tengo idea, la verdad. Okay.
no tengo idea, le tendría que preguntar a la ¿Pero tú crees que es doctora. caro? 2, 3. Yo creo que sí, yo creo que debe de ser. Mira, Es como verte todo, ¿no? pues es una resonancia magnética Ok, realmente. una Entonces, no sé qué tanto, pero sí tiene, o sea, sí se pintan, ¿no? Diferentes, estos rayos, estas conexiones neuronales, se ve bien padre. Y se entiende muy bien cómo funciona. Pues no sé, ponte que unos 15,000 pesos tal vez, que eso es lo que más o menos cobraría un terapeuta para que por medio de unos análisis escritos se pueda diagnosticar o no un déficit de atención. Es otra cosa que igual no todas las familias pues mexicanas tengan los 15,000 o así. O sea, ¿crees que en sí tener esta salud mental en la familia y esta como comodidad es más para gente pues con más dinero? No, porque el Instituto Federico Gómez, que es en donde están los radiólogos que están haciendo este estudio, es un hospital de gobierno. Entonces, realmente ahí pueden llegar las personas que no tienen seguro de gastos médicos, que no tienen IMSS, que no tienen ISSSTE, y porque es un hospital federal, un hospital de gobierno. Entonces, realmente eso lo pueden hacer. La verdad no sé, por eso te digo, no tengo idea de cuánto pueda llegar a costar de manera privada, pero de manera pública pues está al alcance de todo el mundo. Claro, ahí es en donde se desarrolla. Ahí es en donde se desarrolla. Ahora falta que quieran ir, es otra cosa. Sí, la verdad es que, bueno, que lo quieran ir, que entren los filtros y demás, por eso pues yo lo que puedo hacer es que se contacten conmigo y con muchísimo gusto les doy el teléfono de las pediatras que lo hacen para ver de qué manera se puede ir o al instituto o de manera privada, ¿no? Pero realmente es muy importante tener un buen diagnóstico. Hay muchos niños que han llegado conmigo con el diagnóstico y que ya tomaron Ritalin. El Ritalin se utiliza para niños con esquizofrenia. Bueno, personas adultas con esquizofrenia, pero lo utilizan para los niños. Entonces, imagínate lo grave que es. Sí. Y llegan con eso y cuando terminan, ¿no? Porque los papás sí dicen, no, le quité eso, yo ya no aguantaba, y de repente llegan conmigo y empezamos con técnicas de aprendizaje y demás para una reestructura, y resulta que pues no tienen déficit de atención, o sea, que se quedan conmigo platicando 2 horas súper concentrados, hacen lo que tienen que hacer y realmente no tienen ningún signo de déficit de atención. ¿Y qué tienen? Entonces, no, pues justamente lo que tienen son etiquetas. Las etiquetas, por esta falta de madurez cerebral que hablaba del principio, en donde se confunde. Y entonces cuando los maestros, los papás, se desesperan y no le dan el tiempo a madurez del cerebro o no le dan los ejercicios adecuados para estimular las conexiones neurológicas, pues se queda ahí al niño latoso que no entiende a dónde se va el uno cuando lo restas, ¿no? ¿A dónde lo llevas? Ok. Oye, ¿esos medicamentos como el Ritalin tienen como una dependencia? Que los niños... no. Sí pueden llegar a tener una dependencia, pero por eso tienen que estar súper bien controlados. Esos son medicamentos controlados completamente y te lo tiene que dar un psiquiatra o un neuropediatra, perdón. Todos tienen que ser médicos, todos tienen que tener un súper buen diagnóstico y todo. Yo por eso, además, ni siquiera los puedo recetar, pero ni los recetaría. O sea, sí, al final hay algunos niños, a ver, cuando estamos hablando de un trastorno, ya sea trastorno oposicionista desafiante, un trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando del trastorno, esa palabra nada más causa algo en nuestro ser. Entonces, estas palabras realmente tienen que ver con lo que dicen. Si es un trastorno de déficit de atención, es porque realmente no te deja avanzar. Es un problema notorio, grave. No es un niño que da lata nada más, o que no va bien en la escuela, o que no saben controlar los papás, ¿no? ¿Te ha tocado algún caso? Bueno, igual esto ya está más fuerte, pero así de un niño que pueda llegar a ser como un asesino o algo así, o eso... Fíjate que todos tenemos este potencial. Bueno, pero hay gente como que puede disfrutar más, ¿no? Tipo de los que dicen de que primero matan a sus mascotas y ya luego van a matar a los papás. Eso no me ha tocado, pero la realidad es que todos los seres humanos podemos llegar a ser antisociales. Y quiero hacer una paréntesis un punto en esta palabra de antisocial, porque lo utilizamos mal. Nosotros, un antisocial es alguien que no quiere salir y todo eso, y lo confundimos con la palabra asocial. Un asocial es eso, una persona que prefiere estar en su casa que irse de reventón, ¿no?
Pero el antisocial es una persona que va en contra de las reglas sociales. Es alguien que rompe las reglas constantemente. Es un adolescente, si quieren decirlo de alguna manera, que no es controlable. Y entonces, si no cambias el ambiente y la conducta familiar del entorno y del niño, sí pueden llegar a ser antisociales y son los que terminan delinquiendo. Ay, está cabrón. Sí. Sí. Oye, te quería preguntar, es que vi partes de tus podcasts y tenía la duda, ¿por qué crees que la gente tiene hijos? O sea, estuve pensando eso de que, pues, no sé, hasta es que somos muchos también, ¿no? Sí, fíjate que justamente el primer episodio se llama así, se llama ya tengo un hijo, ¿ahora qué hago, no? E hice una encuesta en Facebook, en estos grupos de mamás, en donde hay millones de mamás. Hay muchas mamás preocupadas en Facebook. Hay muchísimos grupos de mamás preocupadas en Facebook, pero muchísimos. ¿Y los papás no están preocupados? No lo sé, porque yo no puedo entrar a los grupos de papás, pero sí hay mamás preocupadas. Hazte un perfil así sí, de lo hombre. tendría que hacer, uno de Sí. hombres. Oye, qué buena idea, muy bien, muy bien, me gusta esa idea. Bueno, hice esta encuesta y realmente hay varias razones. La primera razón, y yo creo que es la más común del mundo, es ya me embaracé. O sea, la primera. Sí, la que Ok. ya la regué, ¿no? Todos somos hijos de la circunstancia, ¿no? Y más los que nacemos en noviembre. Yo soy del 1 de noviembre, así que ya hagan sus cuentas y ya saben perfectamente por los chistes de todo el mundo que yo fui hija del 14 de febrero. Entonces, Grandes bueno, chistes. esos grandes chistes. Entonces, bueno, yo creo que esa es la primera razón. Otra razón es porque justamente nosotras como mujeres, nuestra razón de vivir, nuestra razón programada, repetida, esperada por la sociedad, por la familia, por cualquier humano, es que seamos madres. No terminamos de ser mujeres si no somos mamás. Entonces hay mucha presión social para eso. También existe la religión. Hay religiones en donde obligan a las mujeres a tener los hijos que Dios les mande. Y no nada más hablo de la religión católica, ¿no? Hablo de los judíos, de los musulmanes. Y tienen que embarazarse porque ese es su deber. Es poblar el mundo, aunque te prometo que, como dices tú, ya no necesitamos más pobladores, ¿no? Más gente en el planeta. Yo creo que esas son las principales razones. También existen las razones por las cuales necesita un heredero la familia, ¿no? Un heredero del negocio. Están los hijos bastón, que son los hijos que están hechos para que cuiden a los adultos mayores, a los papás, para cuando envejezcan. Eso no lo sabía, que eso existía en sí. Sí, claro. Mira, la verdad es que yo lo digo muchas veces y se burlan a veces de mí o dicen que qué fuerte y que por qué lo hago y por qué lo digo, pero es que todos nos creemos únicos e irrepetibles. Y sí somos, porque somos nosotros y tenemos siempre un alguito que nos hace diferentes. Pero hay libros y libros de estudios de la civilización humana completa desde hace siglos que nos califican perfectamente y es increíble cómo podemos llegar a ver en un capítulo de un libro cómo somos, ¿no? Cómo dices, bueno, un narcisista, por ejemplo, dices, bueno, pues sí, si ya es narcisista, si un humano ya se volvió narcisista, entonces cumple con todas estas características, sí, entonces ya es como sí tenemos un instructivo que viene debajo de nuestro brazo o no lo hacemos, ¿no? Y nos hacemos hacia allá, entonces... ¿Estás hablando de la genética? Pues de la genética y de la manera de vivir del ser humano. Fíjate que nosotros sí tenemos una parte genética que heredamos, pero nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir la vida se forma de varias cosas. Una es la genética, es cuando naces, lo primero que tienes es tu genética, pero el primer círculo de referencia pues son tus papás. Entonces empiezas con tus papás, de ahí empiezas con la familia, con la ciudad, con la religión, con todo lo que viene uno con la otra cosa. Por eso te decía, respondiendo a tu pregunta de qué es lo que se siente o vivir en un bilingüismo, en dobles nacionalidades y todo, es eso. Yo tengo no nada más la sociedad mexicana
que me acoge, ¿no? Yo tengo la sociedad francesa en donde yo puedo decir no sin ningún problema, en donde no se van a sentir mal, ni se van a sentir humillados, ni van a decir, ay, qué mala onda, ¿sabes? Porque allá se dice no y ya, y no pasa nada. Entonces, tienes otras maneras de ver la vida. Entonces, no nada más tienes una pequeña sociedad en donde tienes este primer círculo, sino que se va ampliando y ampliando conforme vivas en otro lugar, conforme te relaciones con otras personas y amplíes tu perspectiva de ver la vida, ¿no? ¿Tú crees que si alguien es adoptado y viene de una familia así como medio violenta y luego se va con esta otra familia que fue la que lo adoptó, él va a ser algo violento o nada que ver y va a ser como lo pueda crear esta nueva familia? Pues mira, es normal entender, y bueno, ya está muy estudiado, que sí efectivamente biológicamente tienes tendencias, ¿ok? Tendencias emocionales que ya vienen en la genética, ¿ok? Pero también existen las creencias adquiridas y la manera de educarte. Entonces puedes equilibrar y transformar esta parte genética que viene. O sea, tú tal vez por genética tienes, no sé, vienes con un tic que tenía tu papá, ¿no? Y conforme vas creciendo y te llevan con terapia, vas trabajando el tic o lo que sea, pues se te va eliminando el tic, ¿no? Entonces, pues realmente pues son cosas diferentes, aunque están muy unidas, y no por ser un hijo adoptado tienes los comportamientos esperados de tu familia biológica, sino más bien de la familia que te adoptó, ¿no? De la sociedad en la que te estás desenvolviendo. También existen las historias de niños, por ejemplo, que nacen en las cárceles y no por eso son delincuentes. O hay niños que nacen en la pobreza y no por eso siguen pobres. Es así, o sea, sí, claro. Tú tienes como ser humano el libre albedrío, que se habla mucho, que es la capacidad de decidir si algo está bien o algo está mal. Y a partir de la adolescencia es en donde aprendes a utilizar este criterio. Y es ahí en donde empiezan a tomar las decisiones los humanos. Ok. ¿Has ido a trabajar con gente de cárcel? No directamente como terapeuta, pero sí he trabajado con las mujeres de Santa Marta, Catitla, a darles cosas para sus bebés. O sea, realmente con la Fundación Arte con Causa de Federico Marrón, con él íbamos a entregar pañales, juguetes y cosas así, platicar con las reas y todo. Y pues es espectacular, es impresionante porque... Es fuerte. Fíjate que más que fuerte... es muy humano, porque al final ves a las personas que están encerradas y todo, y sí te tienes que acordar que por algo están ahí, o sea, porque sí te envuelven en la necesidad afectiva, en la empatía, en, ¿sabes? Como esta parte de que... Es como el síndrome de cuando te secuestran y... Pues no lo sé, porque yo no he estado secuestrada en la cárcel, nada más voy por algunas horas, pero ¿sabes qué? Que yo soy demasiado empática y demasiado amorosa, me gusta, o sea, soy de las personas que da todo cuando, o sea, la primera, ¿no? O sea, te conozco y te di ya los cursos, te doy amor, te doy cariño, tienes mi teléfono, o sea, lo que necesites, porque me importa tu bienestar. Entonces, en ese momento en donde me importa el bienestar de los demás, veo más allá de un delincuente, veo una persona herida, veo a un niño lastimado de chico y la razón por la que tuvo que delinquir o delinquió, ¿no? Entonces yo lo veo como mucho más allá y sí me tengo que acordar que, pues sí, ahí estaba la mateabejitas, ¿verdad? Y entonces, sí. pues a pesar de que era muy amorosa conmigo y todo, no tenía que acordarme. Espérate, ¿pero la conociste? Sí. Ah, ¿y te abrazó? Pues... Voy a abrazar del cuello. No me abrazó. Nadie me hizo nunca nada, pero sí, es fuerte porque conoces personajes y dices, ¡ay, te conozco desde el noticiero!, ¿no? O sea, ¿sí les decías eso? No, pues no, pero hay que ser respetuosos, no, pues es que al final del día, pues estás ahí adentro, quién sabe, ¿no? Pero por eso te digo que no era tal vez tan fuerte híjoles, impactante, entré a la cárcel, todo, para poderles ayudar a salir adelante y todo, pero pues al final del día, pues para algo están ahí, entonces... Esa disociación de mi necesidad de ayudar a la gente a tener conciencia de quiénes son, eso
pues es lo complicado cuando vaya a la cárcel. Pero... ¿Sientes que alguna vez te ha causado algún problema querer ayudar a la gente? Sí. Sí. Mis hijos, sobre todo mi hijo grande, me dice, mamá, deja de ayudar a la gente te ve la cara. ¿Te ven la cara? Muchas veces. Ay, qué Veces. mal. La verdad es que sí. Tuve que aprender si bien doy de todo y doy todo mi amor, mi cariño, mi conocimiento a toda la gente que lo necesita, aprendí a cobrar por eso. Entonces ya no ayudo a la gente si no pagan. Porque, pues, si no, nada más abusan de mí, nada más abusan de mi tiempo, no me pagan, la única que no come soy yo, la única que no vive bien soy yo, y ni siquiera gracias dicen al final. ¿Y ha sido siempre así? O sea, siempre has sido un alma caritativa. Siempre, eso lo traigo desde siempre, fui scout, Scout. Siempre sí, ayudé a los buleados de la escuela, siempre fui muy amorosa. Ya. No puedo creer que no te bullearan a ti haciendo así. Fíjate que tal vez tuvieron intentos de buleo. O no se da mucho entre las niñas luego, ¿no? No, hubo maltrato entre amigas, pero no bullying. Oh. O sea, yo no sé, yo no he vivido un bullying así que me estuvieran molestando totalmente. Me molestaban los niños, pero porque les gustaba, seguramente. Eso es lo que te dices. No, es que le gusta. ¡Obvio! Por eso cada mañana me dice algo. Exacto. Oye, pues hay que defenderse de alguna manera, ¿no? Pero fíjate que con las niñas la envidia es tan fuerte que sí me lastimaron mucho, pero con saña, o sea, con ganas de lastimarme realmente. Y sí son unas hijas del maíz. ¿Y ya no les hablas a nadie de ellos? Sí, muchísimos. Oh. A muchísimos y yo los quiero un montón. Tengo muchísimos amigos desde la maternal. O sea, así realmente padrísimo. Mis amigos en Francia los quiero mucho. Mis amigos en Italia los quiero mucho. Y me quieren también de regreso. O sea, no sé, voy y hacen lo posible para verme. O sea, realmente está bonito. Qué bueno. ¿Estudiaste lo que fue primaria, secundaria, prepa en Ciudad de México o allá por Toluca? Primaria, secundaria en México, preparatoria en Francia, universidad en Italia y en México. Ok. ¿Y si te lo revalidaron a lo de la Sí, universidad? todo completo, sí. Ah, okay. Es muy fácil. Muy fácil. Sí, ¿verdad? O sea, es más fácil como de primer mundo. Acá es como que no te van a decir nada. Pues nunca tuve un problema realmente. Entonces, no sabía ni siquiera que fuera difícil, pues. No me hubiera imaginado que fuera difícil. Tampoco yo sabía que era difícil. Iba a hacer una pregunta. Oye, una duda. Pues sabiendo todo lo que tú sabes sobre crianza o así, ¿fue fácil para ti ser madre? No. Yo fui mamá porque necesitaba un hijo. Sí, podemos preguntarme, ¿por qué fuiste mamá? ¿Necesitabas un hijo? Necesitaba un hijo. Yo había sufrido mucha violencia intrafamiliar. Mi mamá se murió cuando yo tenía 14 años y me quedé sin papá y sin hermana durante mucho tiempo. Hubieron varios malos entendidos. Pero sí, estuve sola y en depresión fuerte. Hay muchas cosas que pues he tratado de hablar con mi papá y tal, y él tiene una versión, yo tengo otra, pero no hay un entendimiento de qué es lo que pasó realmente, porque cada quien tiene su vivencia. Lo que es cierto es que pues yo me quedé sola y con mucho coraje, con mucho miedo, porque tuve que salir adelante, sí o sí, a pesar de, y hubo un momento en el que dije, si yo no vivo por alguien más, por mí yo no valgo nada. Entonces empecé a buscar un hijo. Entonces los novios que tenía me dijeron, loca, entonces se iban. Te les decía desde el principio, oye, ¿tú quieres tener hijos? No desde el principio, ponte que la semana. Ah, ok. Yo tuve mi primer hijo a los 20 años. A los 20 años. ¿Y cómo le hiciste con Italia y todo eso? Yo vivía en Italia y todo, y ¿Llevabas pues, al niño? No, lo hice allá. Okay. Lo hice allá y todo, y pues, o sea, fue un deal que hice de realmente nada más dame al hijo y desaparece, o sea, no necesito que tú estés, ¿no? Wow. Y pues así fue, o sea, fue una grata ayuda, porque sí yo necesitaba anclarme con alguien
para sobrevivir en este mundo hostil, a mí lo que me tocó. Entonces, pues eso hice. ¿Y no es más difícil vivir con un hijo? O sea, no sé, cuestiones de dinero, cuestiones de mantener otra boca que alimentar, ¿no? Pues no sé, no viví sin él. O sea, no, pues sí. A los 19, ¿verdad? A los 20 años, a los 19. Es que no, es fuerte a los 20 me embaracé porque yo nació mi hijo cuando yo iba a cumplir 21 años. Sí. O sea, nació a mis 20 años, pero el año que cumplía yo 21. Es fuerte tener un hijo pues tan pequeña, ¿no? No lo sé. Yo la verdad me la pasé increíble. Yo patinaba por Milán con mi hijo en la carriola. Y iba yo en la calle patinando, iba hacia el súper, regresaba, me la pasaba increíble. Jugué muchísimo con él. Sí fui una mamá, pues tal vez muy cavernícola, porque hice cada cosa, pobre chamaco. Pero me divertí y sobre todo que justamente lo que necesitaba yo era un hijo ancla, hablando de qué tipo de hijo sea y por qué la gente se embaraza, pues yo necesitaba un ancla en la vida porque estaba yo demasiado triste por esta soledad que vivía, porque no es lo mismo cuando se muere la gente y te dejan porque se fueron y te tienes que resignar a la muerte de alguien, pero que el hecho de saber que hay alguien que está vivo, que no quiere verte, o que no quiere estar contigo, o que prefiere otro tipo de vida que junto a ti. Entonces, esa tristeza, yo necesitaba a alguien que estuviera conmigo para siempre, en las buenas y en las malas, y mi hijo, la verdad, súper bien. Y luego cuando nace mi hija, bueno, somos el trío perfecto, o sea, es espectacular. Oye, bueno, también dicen eso, ¿no? Que un hijo es un motor de vida. Bueno, dicen. Yo creo que sí, cuando lo quieres, ¿no? Sí, o sea, te ayuda a crecer, o sea, necesitas tal vez crecer de puesto, ganar más dinero porque tienes hijos, o sea, es como ayuda, ¿no? Jala. Sí, pues te apalancas de es el hambre. Sí, y luego cuando te literal sale el hambre. Sí, luego cuando te sale como el mío, que también necesito terapia, tiene TDA, le hice estudios, necesito terapeutas de todos lados y todo, y los terapeutas no son nada baratos. Pues sí, tienes que ver de dónde sacas lana para sacarlo adelante y de verdad es una preocupación porque dices, bueno, yo ya pasé por todo eso, pero él qué culpa tiene, ¿no? Y ahí viene respondiendo una de las preguntas que me hiciste al principio de, ¿fue fácil para mí ser mamá? Pues no, porque yo dije, a ver, con la experiencia que tengo, con la vida que tuve, o sea, todo lo malo que pude vivir lo viví, a mí no me va a pasar. Pero lo cierto es que pasa y mucho más común de los demás. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Oye, con tanto esto de querer un hijo y pues querer tener un hijo que ya normalmente cada vez se ve menos creo, no sé por qué, no sé. Bueno, igual porque somos muchos o la gente, los centennials, millennials. ¿Tú qué opinas de la gente que prefiere abortar? Sí. Gracias pues a Dios eso, que abortan si no lo quieren, porque es muy triste ver crecer a un hijo, a una persona que no es querida, o sea, realmente que es abusada por otras personas, no nada más físicamente o sexualmente, abusada de verdad emocionalmente, es verdaderamente terrible, asusta. La mirada de un niño con abuso emocional duele en las entrañas, es terrible. Así que pues la verdad es que pues gracias a Dios en México ya se aprobó esa ley en donde si no lo quieres abortar, pues mejor. O sea, digo, soy pro vida, yo no abortaría, pero de verdad es muy irresponsable traer un hijo al mundo cuando lo maltratas, ¿no? Es peor el resultado es peor, porque sí haces niños de verdad muy, muy, muy tristes y no se merecen eso, no se merecen una vida así. ¿Te ha tocado trabajar con niños así? Sí, por supuesto. La mayoría de los niños con los que trabajo no son deseados. La verdad. No, pues ponte que no sean deseados, pero no fueron buscados, ¿no? O sea, tal vez no fueron buscados y son deseados ya cuando los tuvieron o no, pero es muy común ver este tipo de familias en donde los niños son una molestia. De verdad, los papás ya desquician, los golpean. Hay mamás que me han dicho, ya necesito ayuda, por favor ayúdame, porque ya me cansé de golpear a mi hijo, ya le sacó sangre y de todas formas no hace caso, ya no sé qué hacer.
no sé cómo decirle que haga lo que yo quiero que haga. Cuando ¿no? te dicen algo así, ¿no piensas llamar a las autoridades? No. Como que, es que ya me cansé de pegarle, amigo. No, porque ¿sabes qué? Lo bueno de eso es la llamada. Es que la mamá ya se cansó y quiere cambiar. Me encontró. Gracias a las redes sociales, gracias a este tipo de ejercicios como tu podcast, etcétera, la gente puede decir, o sea, ¿cómo? ¿De verdad me pueden ayudar a no reaccionar y poder tener una comunicación efectiva con mi hijo? ¿Me pueden enseñar a cómo sacar el instructivo que todo el mundo dice que no existe, que sí existe un instructivo? ¿En serio está bien que yo me sienta incapaz siendo mujer nada más porque la sociedad me dice que soy mujer y entonces por instinto maternal tengo que sacar adelante a mis hijos, cuando por supuesto que no? O sea, si fuera nada más cuestión de instinto, no existiría la pedagogía, no existiría la carrera de administración del tiempo libre, no existiría no sé, la pediatría, no existiría María Montessori o Rudolf Steiner, que es el fundador o bueno, el que desarrolló la filosofía Waldorf, que hay muchas escuelas Waldorf que suenan mucho, por eso lo nombro, en donde pues no hubiera sido necesario, porque hubiera sido cuestión de instinto. Pero, sin embargo, existen todas estas carreras y por eso estudié la mayoría de lo que pude estudiar, para poder tomar lo mejor de cada cosa y explicarle a los papás, darle las herramientas que tendría que tener un pedagogo, un neurólogo, un pediatra, ¿sabes? Para poder ayudarle al ser humano a crecer. A mí no me gusta hablar de los niños, jóvenes como jóvenes, sino que más bien utilizo esta teoría de los septenios de la metodología Waldorf, que van de 0 a 21 años, que realmente van a los 0 a los 28 años, son 4 septenios, pero hablo de los humanos en formación, porque la idea, la meta de la crianza es ayudarle al ser humano a ser un ser humano autosuficiente, que ayude a la sociedad y que tenga una comunidad y que se sienta bien con él mismo, ayudando a la comunidad y haciendo match, ¿no? Haciendo algo para él mismo, entendiendo para qué vino al mundo. Entonces, pues eso es lo que hago, realmente. Tener muchos libros en tu casa, entonces. Todo lleno. Muchos libros, pues muchos diplomas, muchas cosas, pero pues la idea es desarrollar esta posibilidad en las familias de no estás sola. Sí hay muchas mamás que están hasta el gorro, sí hay muchos papás que están hasta el gorro, hay papás que abandonan a sus hijos, sí, pero también hay mamás que abandonan a sus hijos y hay muchísimos papás solteros. Entonces, todo eso de lo que tal vez nadie se atreve a hablar es real y yo con muchísimo gusto, pues para eso estoy. O sea, realmente mi pasión es ayudarle a la gente. O sea, sin paro a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, de repente decir, acabo de tener esta gran idea para pues para este programa, ¿no? Para grabar un programa entero sobre TDA o sobre explicarle, dar los inicios del trastorno del espectro autista, por ejemplo, que estoy desarrollando, algo de neurología para la gente que no es neuróloga, ¿no? Para poder entender cómo funciona el cerebro y por qué a veces puedo ser más creativo que otra persona o lo que sea, ¿sabes? Y eso es, o sea, es la pasión que es... De verdad, sé que vine a cambiar cosas en el mundo, sé que vine a ayudar a la gente y lo único que puedo decir y lo único que digo y repito es déjense ayudar, porque no puedo ayudar a la gente si no se dejan ayudar, ¿verdad? Nos han dejado ayudar. Muchos no. Oye, bueno, ya sé que ahorita tocaste el tema de papá, pero casi todo lo que me has hablado es mamá. O sea, ¿a los papás sí les interesa o hay menos? Pues fíjate que sí les interesa mucho. A los papás les interesa mucho. Yo no sé, hablamos mucho de mamás, o yo hablo mucho de mamás, porque es lo natural, es lo que se debería hacer. Son las mamás las que normalmente están mucho más pendientes a la casa, sobre todo en México, ¿no? O sea, sí sigue siendo un país en donde la mamá se queda en casa y es mantenida por su marido y cría a los hijos. O sea, es la normalidad. Es más común ver mamás solteras que papás solteros, pero no quiere decir que los papás no se interesen. El problema de los papás es que crecen con o son criados o fueron criados estas generaciones de papás con esta idea de no tener sentimientos,
no son capaces los hombres de sentir. Entonces, el único sentimiento que está bien visto para un hombre es la ira. Por eso los hombres son más enojones. Porque si están tristes, se enojan, gritan. Si tienen miedo, golpean, gritan, se enojan. Y utilizan siempre la ira como respuesta a cualquier otro sentimiento que tienen. Entonces, es muy difícil que ellos se dejen ayudar porque sí, salvo que realmente tengan un gran problema y dicen, me declaro incompetente, ayúdame, pero para llegar ahí, híjoles, es tan complicado como para que no le bajen al volumen. Son más orgullosos. Pues no tienen las herramientas emocionales como para poder entender que se pueden dejar ayudar y que no pasa nada. Okay. Porque les enseñan desde chiquitos a que ellos solitos deben de poder. No sé a ti cómo te educaron, pero generalmente es así, tú eres el hombre, tú puedes, tú tienes la obligación, ¿sabes? Hay muchísimo maltrato hacia los hombres del que no se habla, ¿no? Un maltrato económico, que si bien a nosotras como mujeres sí hay maltrato económico porque pues somos mantenidos completamente, ¿no? Muchas veces muchas mujeres, los hombres también, hay muchas mujeres que les exigen coche nuevo, ropa nueva y los endeudan y realmente son presiones muy muy fuertes, ¿no? Hasta nos pusieron música. Es que hay puros músicos aquí. ¡Qué bonito! Te iba a preguntar, ahorita recordar algo con eso de los libros que tienes en tu casa, que este año sacas 3 libros. Sí. ¿Sí se puede decir eso? Ya lo que... Sí, no, sí, ya está. 3 libros. 3 libros. El sea, primero es el... Ni la que escribe Harry Potter. O sea, 3 pues fíjate libros. que son 3 libros que no tienen uno que ver con el otro, pero sí Ok. pueden complementarse, ¿no? El primero es La conciencia de ser padres con H y no tiene nada que ver con huevos. Tienen que leerlo para saber por qué es con H. Con H. Es muy interesante, está padrísimo. A mí lo que me gustó que me dijo el editor fue, yo tengo una hija de 10 años y leerlo me hizo entender muchísimas cosas, gracias por escribirlo. O sea, eso, bueno, me llenó de amor y orgullo. Esperemos que salga ya en PDF y entonces en las plataformas digitales para febrero, eso es lo que me dijeron, pues Sí. a ver si es cierto. Y está el método para hacer que las cosas pasen, que si bien se puede comprar en línea con videos, es un libro que va a venir con un cuaderno, etcétera, para realmente, si quieres hacer algo, no haya nada que te impida hacerlo, y ya va a haber instructivo de cómo hacer que las cosas pasen. Y el otro es el libro de la vida para niños, que es un complemento de mi mentoría o de mi acompañamiento parental, esta parte transducta que es el cambio conductual familiar, para poderles ayudar a entender a los niños ciertos conceptos que se ven dentro del curso, como las vasijas, cómo llenar esas vasijas, cómo alimentar tu pasión, tu conexión, tu confianza, tu valía. Y sobre todo le va a poder ayudar a los papás que tomen el curso o terapeutas o pedagogos a identificar si hay algunas situaciones de alarma que puedan estar viviendo los niños, ¿no? Como depresión, como tristeza, como sentirse a un lado, etcétera, para que puedan, pues para que puedan arreglar lo roto de ese chamaco. Ahorita todo esto va a estar en Amazon, supongo. Seguramente va a salir en Amazon, Comercial. pero no nada más ahí. No nada más ahí. Se van a imprimir. Ya ok. me invitaron a la feria del libro universitaria de Pachuca, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para principios de septiembre o finales de agosto y principios de septiembre, perdónenme. Y voy a dar conferencia ahí, voy a estar dando conferencias en la Cámara Nacional de Comercio, pues vamos a ver qué onda, a ver si me aceptan en una TED Talk en Coatzacoalcos o en Monterrey, vamos a ver qué pasa ahí. Vaya, o sea, mi intención con todo estas ganas de decir todo esto es realmente poder llegar a las personas que necesitan ayuda y enseñarles y demostrarles que no están solos y que sí hay un ABC de cómo pueden tener la familia que desean y merecen. Okay. Entonces los 3 libros. Wow. Y ya están escritos. Ya están escritos, Están tengo acabados. que escribir algunas Todo está acabado. cosas, modificar algunas otras.
Pero sí, ya están escritos, ya obviamente ya están súper guardados en el INVI, Ajá. registrados, todo. Para que no le copien. Es increíble. No me lo van a poder copiar porque pues, todo el conocimiento que tengo, pues al final del día es mío, ¿no? Eso es lo El que me hace conocimiento es única. poder, ¿no? Sí, es padrísimo. El conocimiento es padrísimo. Y la verdad es que sí quiero aprovechar este micrófono para decirles a todos, nunca es tarde para aprender, para estudiar, para superarse y para quitarse esas creencias limitantes que te impidieron seguir adelante con un sueño, con un proyecto, con un estudio, y porque alguien, tal vez un maestro, te dijo que no eras bueno para las matemáticas cuando puedes ser el mejor matemático del mundo. No te rindas, de verdad hay otras maneras y hay hay que quitarse esas telarañas de la cabeza. Oye, también recuerdo, ya que tienes el podcast, ¿cómo nacer? Hacer un podcast. Por esto, Lo mismo. por lo mismo, para poder llegar a la gente, llegar a a más decirles... gente. Fíjate que muchos terapeutas y muchos guías familiares me escriben y me dicen, dices muchísimo. O sea, ¿qué nos dejas a nosotros? O sea, escuchan tus podcasts y ¿qué les das de terapia? ¿No? Le dije, híjoles, lo que doy en el podcast es nada comparado a lo que les doy yo en mi programa. Chequen eso. Sí, si necesitan ayuda, por favor, escuchen Academia para Padres en Amazon, en Spotify, en Apple Podcast. Pongan estrellitas, suscríbanse y por favor pongan, si pueden poner un comentario, pongan un comentario porque eso ayuda a que se posicione más el podcast y entonces se posiciona más y entonces más gente lo encuentra más rápido y así, y así, y así. Y entonces la gente que lo necesita va a poder tener acceso a él. Y es gratis, ¡gratis! Cuando te preguntan algo, ¿sí lo puedes responder ahí o lo respondes en tu podcast? Pues, muchas veces lo respondo ya en el podcast. O sea, he hablado de tantas cosas. Hay una serie que hice de padres que odian. Esa serie está padrísima porque hablo de los padres alcohólicos, los padres que abusan sexualmente de sus hijos, que abusan verbalmente de sus hijos. Y está muy interesante porque muchos adultos, cuando lo escuchan, que bueno, pues obviamente es un podcast para adultos, aunque lo pueden escuchar niños, pero los papás muchas veces dicen, híjoles, no me había dado cuenta que yo había tenido esta cercanía con tanta agresión, ¿no? Y no lo había visto de esa manera. Entonces me agradecen mucho porque pues se pueden dar cuenta de qué es lo que les pasaba a ellos mismos, ¿no? Oye, vi en tu canal de YouTube que hablas un poco sobre los signos zodiacales. ¿Tú crees en todo eso o era más tu amiga o qué? ¡Ay, Silvia, te amo! Te amo. Y fíjate qué chistoso, pero yo amo a Silvia. Silvia es una muy buena amiga mía. Es una amiga que estuvo conmigo en una mentoría en un programa en el que estudiamos para crear nuestra marca personal mucho más fuerte y todo, con una persona muy reconocida, y estaba ahí todo, y la verdad nos hicimos muy buenas amigas. Fíjate que yo no creo en los signos zodiacales, de hecho aprendí mucho con ella, pero te voy a decir una cosa, hay mucha gente que sí, y si les puede servir a las personas entender que si es Tauro, se tardan un poquito más en prepararse y en arreglarse, y eso es lo que está pasando en su casa, y coincide que es Tauro, pues entonces ya le pueden echar la culpa a los astros, ¿no? Y no tienen que explotar y decir, es que tú no sabes hacer nada, no, le puedes echar la culpa a la luna. Yo soy Tauro. Y exacto, es que soy Tauro, y entonces, ¿sabes? Ya puedes tener Sí. un pretexto para contener y Claro. poner en seguridad a los niños. Sí. Realmente lo hago por eso. Ok, sí, es que yo soy Tauro también. ¿Ah, sí? ¿Y si te tardas? Nah. Bueno, ahorita me tardé en poner las cosas, así que vamos a decir que sí. Bueno, sí, o sea, yo tampoco creo en nada, pero tengo chistes sobre eso, todas las ondas. Ay, qué padre. Bueno, pues así ya podemos saber. Pero bueno, es más bien para ayudarle a la gente que sí cree a poder echarle la culpa a alguien más que no sea el niño y poner en seguridad al niño, la verdad. Ok. Y pues, Sí, tiene ¿saben? un Una de esas sentido. sí es cierto y fíjate. En una de esas, todo lo que estudias es mentira y son las estrellas, no, pues sí. No, pero no es como algo que ya esté escrito, ¿sabes? Siempre tienes o sea, lo que me explica Silvia es que lo que tienes es la posibilidad de entender hacia dónde iría tu camino,
para que pongas atención y hacer con este libre albedrío del que hablábamos la posibilidad de cambiar lo que tú no quieres que pase dentro de tu vida. Y entonces de esa manera vas a poder modificar tu vida a tu manera y lograr lo que tú quieras, a pesar de los astros. O sea, si tú ya tienes una tendencia a ser agresivo, a ser no sé qué, porque las estrellas lo dicen o porque los astrólogos lo dicen, ¿no? Entonces, pues puedes tomar decisiones que vayan acorde a tus valores y a lo que tú quieres ser como persona y decir, a mí no me va a afectar mi signo. Entonces, te puede hacer muchísimo más fuerte, que esa realmente es la idea. Ahora, si nos vamos a la parte científica, los astrólogos existen mucho antes que la psicología. Sí, eso sí. Entonces, bueno, pues quién sabe si será verdad, será mentira, será la vieja del otro día, no lo sabemos. No lo sabemos, ni lo sabremos. Ni lo sabremos, pero pues bueno, mi misión es entregar todo lo entregable, ¿no? Sí, ya me quedó muy claro. O sea, la misión es ayudar a todos los que sea posible, ¿no? A todos los que sea posible. En el idioma, o sea, en la manera en la que se pueda entender, ¿no? O sea, si hay que hablar de las runas mayas, pues también hablaremos de las runas mayas. Hay angeloterapeutas que también han querido hablar conmigo y en esta nueva temporada de podcast voy a hablar de los angeloterapeutas también y voy a hablar de otras cosas porque es importante, porque hay gente que lo cree. ¿Cómo haces para mantenerte seria en hablar de eso y no decir, estas son mamadas? ¿Sabes qué? Me cuesta por eso yo creo que mucho el stand-up. Ah, ok. ¿Por qué? Porque creo en todo. O sea, bueno, no es de que crea en todo, sino que es como respeto la vía de escape del ser humano, ¿sabes? Sí. Entonces, si alguien dice que el ángel de verdad le habla y tú, sí. es canal para decir lo que tenga que decir, pues lo único que yo tengo que decirle a esa persona es ten cuidado porque si hay alguien que cree en ti, todo lo que le digas, que le dijo el ángel, puede repercutir directamente en su vida y en sus decisiones. Uh-huh. Entonces, por eso es tan peligroso hablar de esto o de la magia y demás, porque al final del día, si a ti te dicen, mira, vas a cortar con tu novio a la mitad del año y empiezas a tener problemas como cualquier fin de semana, o sea, como cualquier momento, sabes, que pudiera pasar, puedes llevar tu inconsciente a voy a cortar y va a decir, pues, si no quiero cortar, no voy a cortar y no voy a permitir que este ejercicio o voy a romper con lo que dijeron los astros, los ángeles o los arcángeles o quien haya sido o mi terapeuta independientemente, o sea, porque hay terapeutas que se meten más de lo que se tendrían que meter y entonces voy a impedir que pase eso y entonces te vuelves más fuerte a llegar a tus propias metas. Suena peligroso también. Es muy peligroso. Como muy los peligroso. de los tarot y esas ondas. Exacto. Tienen una responsabilidad muy grande que si la toman bien y lo hacen correctamente, está padre. Pero si lo hacen mal y dicen y hacen cosas que no deben de ser, es muy peligroso para el ser humano. Oye, otra duda que tenía sobre lo de la hipnosis. Oh, si es una cuestión acá como de duérmase o no lo haces tanto así. No. Eso todo el mundo cuando tomamos la clase de hipnosis, todos los hipnólogos es lo primero que nos dicen, ¿qué saben de la hipnosis? Y todos, Juan Cano, ¿cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llama, pero uno que es pelón. Saludos. Pues el mexicano, bueno, creo que es como norteamericano, ¿no? Bueno, no sé, whatever. Pero trabaja aquí en México. Hay varios, Tony Camo, ¿no? ¿Era? Tony Camo, ¿no? No sé. Bueno, hay estos hipnólogos de duérmete, de los shows. De los de hazle como gallina. No. Realmente la hipnosis es llevarte a un estado beta de conciencia, de relajación, ¿no? Cuando tú tienes, o sea, nosotros como seres humanos tenemos frecuencia porque tenemos átomos que tienen electrones, entonces todo funcionamos con energía. Entonces tenemos frecuencia y sí es cierto que vibramos en diferentes frecuencias, ¿no? Entre más baja sea la frecuencia, estamos más enojados. Entre más altas es más, pues más felices estamos, ¿no? Y en una mejor recepción tenemos, ¿no? Entonces la intención de la hipnosis es llevarte a una parte soñolienta, ¿ok? A un estado soñoliento de conciencia en donde de verdad el chiste es hablar de manera bajita, calmada, lenta, para llevarte a esta parte soñolienta y decir, para entrar al inconsciente
y ahí encontrar lo que te hacía falta encontrar para deshacerte de eso. Es poderosísimo, es padrísimo. Cuando tú entiendes que la mente está en todas las células, o sea, quiere decir que tienes mente en tu piel, tienes mente en tus callos, en tu pelo, en todos lados, tienes mente. Y la prueba de eso es que pues tenemos memoria muscular, por ejemplo, ¿no? Cuando enflacamos las mujeres o los hombres, de repente se acuerdan las células que tienen que volver a engordar y engordan y entonces hay rebote, por ejemplo, ¿no? Están, nosotros, por ejemplo, en el corazón tenemos más de 400,000 neuronas, que son equivalente a 1 milímetro cúbico de lo que tenemos en nuestro cerebro, que es en donde está la mayor parte de la mente, y por eso decimos que la mente está en nuestro cerebro, pero realmente está en todos lados. O sea, por eso cuando nos acordamos de un sabor, pues lo tenemos en la lengua y no teníamos que estar en la mente, ¿no? O sea, bla, bla, bla. Cuando entiendes entonces que la mente está en todas las células, y que la mente está compuesta de consciente, de subconsciente e inconsciente, y de en qué parte se guarda la información, para qué sirve el consciente, para qué sirve el subconsciente y para qué sirve el inconsciente. Entonces te puedes dar cuenta a dónde ir a buscar, a qué archivos, en dónde se encuentra la información que tú quieres eliminar. Entonces con la hipnosis puedes ir muy muy rápido, se pueden eliminar fobias en 5 minutos. Se pueden eliminar traumas, alguna situación, algo que te hayan asaltado, por ejemplo, que te hayas peleado muy fuerte con tus papás, por ejemplo, situaciones traumáticas se pueden eliminar. O sea, borrar. Sí, se pueden borrar. ¿Y tú haces eso? Sí. Oh. Lo puedo hacer conmigo misma, haciendo autohipnosis o ayudándolas a las demás personas a llevarlos ahí. Tienen que tener cuidado. Siempre hay que ver que estén certificadas las personas que hacen hipnosis, porque te pueden meter información o te pueden llevar a lugares en donde no te gusta. O sea, por ejemplo, una persona que te lleva, por ejemplo, al mar, o te dice, te vas a subir a un elevador y tú así, soy claustrofóbico, pues ya lo traumaste para toda la vida, ¿no? Lo metes al mar y tiene traumas con el mar, pues, porque alguien se ahogó ahí, pues también lo vas a traumar. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué es lo que dices, de qué es lo que haces y todo. Entonces por eso, si se van a hacer hipnosis, me hablan. Ok. Hay gente que no le sirven, o sea, de que no se deja. O sea, Sí. o sea, tienes que dejarte, ¿no? O sea, no es así como que, a ver si me puede. Siempre estás si me puede consciente. hipnotizar. Siempre estás consciente. En todo momento estás consciente. En una hipnosis profunda estás consciente todo el tiempo. Tú te puedes salir de ahí cuando tú quieras. Ok. Siempre estás consciente. ¿Y eso lo haces con niños también? Solamente cuando están sus papás presentes. ¿Por qué? Para que no haya malos entendidos. Qué malentendido puede haber. Pues imagínate lo peligroso que podría ser que un hipnólogo esté con un niño y quién sabe qué le haga adentro. Ok. Y de que se acuerde o que no. Ah, ya. Ya voy entendiendo. O sea, siempre es mejor con alguien, y ya si es adulto, siempre acercarse a alguien que esté certificado y que te dé buena espina, que esté en un buen consultorio, en un lugar bien, que sea, ¿no? Yo les digo a las personas pues que sea medio fresa para que no te vayan a bajar la cartera, porque pues sí hay gente que... O sea, un hipnotista puede quitarte dinero así. Ay, A ver, hay muchísima gente que practica sabía. la hipnosis, mucho más gente de la que crees. Los sacerdotes hablan con lenguaje hipnótico. Por eso hablan tan lento. Por eso hablan lento. O sea, tienen que ver. Como AMLO. Sí. No sé si él habla como yo creo que habla. Pero él como habla si lento. fuera. Pero no por eso es con hipnosis. Puede Pero haber sí, algo ahí, pero podría haber alguna cosa ahí subconsciente, no sé, la verdad. Pero la verdad es que no lo escucho, no lo veo. Pero ¿Nunca? pues no veo. Ni cuando la empezó las televisión. mañaneras. Ah, sí, no ves la tele. No, ya me no habías veo la dicho. televisión, ni siquiera tengo televisión abierta. Ya. Entonces no tengo. Pero bueno, ellos hacen, por ejemplo, hay muchos coaches y cosas, personas que dan Ah, espectáculos como los así. de que son como de la vida, de que te van a cambiar la vida o algo así. Puede ser ellos o los Tony Robbins, por ejemplo. Tony Robbins utiliza mucho la hipnosis
¿no? En sus shows. Y en sus shows, pues de repente es peligroso, porque luego te mete en unas situaciones en donde sí, cada 6 meses me vas a comprar, y ahí tiene a la gente comprándole cada 6 meses, ¿no? O sea, sí funciona. Sí, claro que funciona. Está verificado que la hipnosis funciona. Por supuesto, pues si se utiliza hasta hasta en los comerciales, ¿no? Con estos mensajes subliminales. Ya, sí. ¿Ok? Eso, todo eso consume. es hipnosis. Consume. Y por eso les digo que por favor, si quieren hablar más de hipnosis, bajar cosas de hipnosis, nunca bajen productos de hipnosis de gente que no conocen, porque se pueden de verdad poner muy mal. He tenido muchas pacientes que llegan conmigo y me dicen, es que bajé una cosa que me mandaron y que en Hotmart y no sé cuánto. Era virus. Y era una cosa terrible que la verdad te altera muchísimo. A ver, chicos, o sea, imagínense qué tan importante y qué tan poderosa es la mente que ahora con estos gogles de realidad virtual la gente se rompe la cara y se mata. O sea, ya vieron a lo que le pasó a Derbez, que se le rompió todo el brazo, y hay muchísimos accidentes de gente que de verdad se la pasa muy mal con estos gogles de realidad virtual, que tú lo estás haciendo consciente. Ahora imagínate inconsciente. Sí. La mente es muy tonta. La mente se cree todo lo que le digas. Entonces, o todo lo que le metes a la cabeza, para la mente es lo que es. Si le metes noticias, se le va a creer las noticias y vas a vivir conforme la sugestión de las noticias. Si le metes puras películas de ficción, pues vas a vivir en la Matrix y vas a vivir en Hogwarts y demás. O sea, así puedes llegar a verdad perderte en esta irrealidad, y por eso es tan importante tener los pies en la tierra y hacerlo correctamente. O sea, es fácil manipular, ¿no? Pues sí. Pues sí, por eso comemos en McDonald's, ¿no? ¿Cómo es el McDonald's? Hace mucho no, pero sí me gustaba mucho. ¿Estás ahorita como en una dieta eterna o es más como no, plan fíjate de que cuidarte yo creo que, nomás? No, fíjate que hubo un momento en el que ya cuando creces, todo lo que te comes te ama. Entonces se queda en ti muchos años. Entonces, para bajar la caloría. Oye, está bueno para la comedia. Para bajar la caloría está más difícil. Y sí, se quedan en las nalgas las papas fritas durante 3 meses. Entonces ya no queremos papas fritas de McDonald's. Aunque estén bien ricas. Hasta con helado. A mí me encantaba comérmelos con el sundae. He visto gente que hace eso, fíjate que nunca lo he hecho. Uf, pruébalo, es delicioso. Tú que todavía tienes edad. No, hombre, estoy bien gordo como que. Ya tengo que estar en mi régimen alimenticio. A ver, te iba a preguntar, bueno, es otra cosa que la gente no sabe. O sea, yo te conozco porque empezaste a hacer comedia. Bueno, empezaste a estudiar para algún momento a hacer comedia. ¿De dónde viene querer hacer comedia? De lo mismo, o sea, sí. Ayudar a la gente también. Ayudar a la gente. Yo creo que si por parte de la risa puedo llegar a anclar ciertos sentimientos y cierta conciencia para hacerlos reír, tal vez porque dejaron los niños los tenis tirados en la sala, y hacer esta escena cómica en donde el papá ridículamente llega y lastima al niño y lo humilla y demás, y lo llego a hacer suficientemente cómico, puedo anclar esa imagen en los papás para que la próxima vez que sus hijos dejen los zapatos en la sala, puedan recordar el sketch y decir, no me va a pasar de lanza, mejor le habla a Emily si necesito ayuda para saber qué hacer para que mis hijos me hagan caso. Ok, es un tipo como de sátira. Pues sí, yo creo que sí. ¿Y cómo llegas a querer hacer el curso? O sea, de estar escribiendo, porque ahora tienes que estar escribiendo, que no solo libros, tienes que estar viendo tu rutina. A ver, yo escribo un chorro, todos los días escribo un montón. Pero ¿y la rutina? Escribo podcast, escribo reels, tengo ya un poco de ayuda, la verdad es que sí, Berito me ayuda un poco. ¿Quién es Benito? Berito es mi copy, es mi... ¿Benito? Berito se llama, Berito. Ay, pensé que Benito, como Berito Benito Towers. No, Verónica Torres, es mi copy, ya tengo copy. ¿Qué es un copy? Disculpa, para los que no sepan. Un copy es una persona que ya sabe qué es lo que necesitas, qué es lo que buscas, ya entiende cuál es tu manera de hablar, de escribir, y entonces puede escribir ciertas cosas para ti. Okay. La verdad es que todo lo demás lo hago yo.
lo reviso todo, hago cambios y demás, pero hay muchas veces que, a ver, tengo que escribir 3 libros. Bueno, ya los escribí, pero pues hay que hacer ciertas cosas. Escribo mis conferencias, escribo podcast, escribo reels, escribo comedia, escribo todo lo que tenga que escribir, entonces realmente se vuelve muchísimo trabajo, además de dar consulta. Lo más importante en mi vida es dar consulta y lo demás es contenido para poderle ayudar a la gente a llegar a mí. Entonces, pues eso, ya lo estoy haciendo de esa manera, pero siempre revisando todo lo que hay veces que yo escribo, hay veces que lo hace ella nada más o cosas así, pero sí, el chiste es ayudarnos y hacer un equipo como cualquier otra empresa. Uh-huh. ¿Cuánto llevas escrito de la rutina, no de los libros? ¿Llevas escrito algo? Sí. ¿Cuántas páginas? No son páginas, son minutos. ¿Cuántos renglones? Son minutos. Bueno, una página es un minuto, según tengo entendido en guión. Pues fíjate que el martes nos tocó hacer 3 minutos y creo que lo logré. Y logré que se rieran así. Bueno, que ya es mucho porque estás enfrente de gente profesional. Entonces sí. No, sí, un montón. Saludos a Bellita. Sí. ¿Qué te iba a preguntar? Oye, pero tú me dices que te está costando porque no te quieres burlar de las cosas, ¿no? Eso me ha costado mucho trabajo. El ver de qué manera sobresaltar este tipo de situaciones tan graves para mí, que es lo que más me duele y todo eso, sí. Para que no me duelan a mí, sino que hacer que la gente se ría y lograr mi objetivo ha sido bien difícil. Pero yo creo que es un ejercicio hermoso en el que me ha sacado de mi zona de confort, sin duda, y que sí, o sea, realmente tengo a mis hijos también y a los amigos de mis hijos trabajando para decir, cuéntame qué es lo más ridículo que te ha dicho tu papá y tu mamá, para poder mandar el mensaje de los niños que se quejan de los adultos malcriados, ¿no? Los adultos malcriados. Adultos malcriados, claro que sí, hay muchos adultos malcriados que hablan bien feo de los niños, que los tratan bien feo. Pues sí. Ok, ese es un concepto que no conocía. Pues, adulto malcriado, ¿es tuyo? El concepto de adultos malcriados. Ajá. Hay un libro de no me acuerdo quién que tiene algo así como... Okay. Regístralo, ya estoy. Pero lo registro es mío. Pero sí, la idea es abrir el buzón de quejas contra los adultos malcriados. Ok, y eso va a ser parte de la comedia. Y esa es la idea de que sea parte de la comedia, para poder dar el otro punto de vista, ¿no? O sea, es como decirle a tu mamá, oye, ma, o sea, está bien que tengas miedo tú del sol, pero, o sea, ya estuvo bueno de ponerme crema solar todo el día, ya estuvo bien. Ya. Déjame en paz. Ok, sí, entiendo. Es como reflejan sus miedos para sus hijos, sí. Reflejan los miedos para los niños y muchos adultos no entienden que son niños, que no tienen ni siquiera la cantidad de vocabulario que tienen. Hay muchos papás que se quejan y que dicen, es que ¿cómo es posible que mi hijo hable con vocabulario de Discovery Kids y diga emparedado? Pues ¿cómo no quieres que haga eso? Pero ¿cómo no quieres que diga eso si en vez de atenderlo tú y jugar tú con él le pones la televisión? Pues sí. Ellos aprenden de lo que ven. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias, Emily, por tomarte el tiempo para venir a este humilde podcast. Ay, oye, qué chulada. Y no es nada personal, pero los papás se tienen que poner las pilas. Sí, es importante. Bueno, esto es todo de Nada Personal con Cristian Estrada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Ojalá y los haya inspirado. Nos vemos luego en los shows. Bye.